Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar y de entrevistar al padre José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Jalapa. Nos da mucho gusto que nos acompañe, padre. Buenas tardes. ¿Qué tal, Moisés? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en esta estación que es muy escuchada en el estado de Veracruz y que sigo oportunamente también yo. Muchas gracias, padre. Bueno, padre, han ocurrido en las últimas semanas, no días, semanas, algunos acontecimientos que han llamado la atención de la sociedad en general. Esta semana en particular, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, hizo un evento en donde invitaba a niños y a niñas a que en un tema de equidad, así lo manejaron, pudiesen presentarse los niños con falda y las niñas con pantalón. Decían que esto era un asunto de equidad. Y ha habido reacciones por parte de la sociedad, no se ha entendido el tema, y la Iglesia ha fijado una postura con respecto a esto que le llaman el uniforme neutro, que además viene ligado con un movimiento internacional llamado ideología de género. ¿Cuál es la postura, padre José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, con respecto a este tema? Muy bien, pues efectivamente el lunes pasado, para ser exactos, pues iniciamos la semana con esta noticia que empezó a ocupar todos los espacios de la comunicación, donde el gobierno de la Ciudad de México, en una escuela, fue allí a comunicar que a partir del próximo curso se iba a establecer el famoso uniforme neutro, donde, como has dicho, efectivamente, se decía que los niños podrían ir vestidos de falda y las niñas vestidas de pantalón. Entonces eso obviamente llamó mucho la atención, porque lo que percibíamos aquí era que se estaba disfrazando una iniciativa aparentemente inofensiva, porque pues en nombre de la igualdad, de la equidad y todo eso que invocaba la autoridad, pues en el fondo se estaba ya tratando de imponer pues en ese caso una iniciativa que después ya conocemos la ruta que se sigue en la Ciudad de México. Estas iniciativas aparentemente son inofensivas, pero luego se hacen leyes, y entonces al hacerse leyes empiezan a circular hacia los estados de la República. Hemos visto que en la Ciudad de México han empezado muchas cosas que se replican después en los estados, y sobre todo dado que ahora el gobierno que impulsa, en este caso en la Ciudad de México, impulsó esta iniciativa, pues es un gobierno que está ahora en este estado de Veracruz, es un gobierno que es nacional, y obviamente eso nos preocupó. ¿Por qué reaccionamos nosotros? En primer lugar, porque esta iniciativa pues atenta contra la cultura mexicana, contra la idiosincrasia, contra el derecho que tienen los padres a educar a los hijos. Ellos son los primeros y los responsables de la educación de los hijos, especialmente en el tema de la sexualidad. ¿Y por qué es tan grave todo esto? Bueno, pues porque la educación tiene que estar basada en la ciencia, no en una ideología como es el caso de la ideología de género. Y lo que veíamos aquí con esta iniciativa, pues es que así de esa forma disfrazada ya se quería imponer en la Ciudad de México una cosa que iba obviamente a causar todo el revuelo que observamos, y que afortunadamente vimos que ahora han cambiado las actitudes, y ahora pareciera que están diciendo que no dijeron aquello que sí dijeron. Sí, le interrumpo ahí, padre. El día de hoy, esta entrevista se está grabando este viernes, y el secretario de Educación Pública, el licenciado Esteban Moctezuma Barragán, declaró en las últimas horas que se malinterpretó el anuncio que se hizo por parte del gobierno de la Ciudad de México, por parte de Claudia Sheinbaum, y que iba solamente dirigida a las niñas, es decir, que no era un tema que implicaba a que los niños pudiesen llegar o presentarse a las escuelas públicas con falda. Aparentemente fue tal la reacción
por parte de la sociedad, de diferentes grupos, y hoy la Secretaría de Educación Pública, a través de su titular, Esteban Moctezuma, pues ha dicho que se malinterpretó. Parece que la respuesta de la sociedad ha tenido un efecto. Pues sin duda yo creo que eso lo aplaudimos, porque la sociedad empezó a reaccionar. Las diferentes organizaciones, las asociaciones de padres de familia, las instituciones, pues eso era obvio que tenían que reaccionar de esta manera, y nos da mucho gusto que en este caso se haya echado marcha atrás con una situación tan perversa como era esa. Están los audios, están los videos, están las declaraciones de que pues México, nuestro país, no es un país que sea ignorante y que no entienda lo que dicen las autoridades. Es más fácil decir eso que habíamos dicho estaba equivocado, no era lo correcto, porque además estamos pasando sobre la autoridad de los padres, estamos pasando sobre los directivos de las escuelas, y yo creo que incluso hasta sospechamos que haya querido ser así como una especie de cortina de humo que puso a todos los mexicanos a hablar sobre el tema y a distraer un poquito de los grandes problemas que tiene la Ciudad de México. Entonces, pues nos da gusto que la sociedad organizada, en este caso a través de muchas organizaciones de los padres de familia, haya reaccionado al grado de llevar a esta decisión. Padre Suazo, vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, me gustaría preguntarle sobre lo que ocurrió una semana anterior a este anuncio. Se presentaron 2 niños en el Senado, con el aval de varios senadores. Se presentaron los niños diciendo que ellos aplaudían que desde el gobierno federal se permitiera que los niños pudiesen expresar su sexualidad. Era un niño de 11 años, un niño de 14 años, un niño se declaraba transexual, el otro bisexual, en un tema que de verdad como sociedad nos cuesta mucho, más allá del tema de las costumbres y de los principios, de los valores. De verdad cuesta mucho trabajo entender de qué va este asunto de la ideología de género. ¿Cuál es la postura de la Iglesia, Padre Suazo, con respecto a ese tipo de manifestaciones que se hacen desde el Estado? Bien, pues lo que observamos nuevamente también, eso que sucedió en el Senado, en este foro donde hicieron declarar a estos niños que uno era bisexual y el otro era bisexual y transexual, pues a nosotros nos parece, y eso no solamente nosotros, los abogados, diferentes actores sociales, hoy ya están tomando conciencia de que se trata incluso de una perversión, de un abuso de los menores, porque se les está utilizando para querer justificar una ideología, una visión de la realidad, y eso es hasta perverso. O sea, no se puede utilizar, y yo creo que incluso cometieron hasta un delito, el estar pervirtiendo a los menores, utilizarlos para declarar una cosa como la que se hizo. Y vemos que nos sorprendió mucho que en ese foro, cuando estos niños hicieron su declaración, pues se escuchó un aplauso clamoroso en ese auditorio. Bueno, eso es realmente sorprendente, porque ¿cómo es posible que hoy, que en esta época que estamos ya viviendo, se llegue a tanto? Es decir, a no descubrir o a no descifrar estas intenciones perversas donde se utiliza a los niños para justificar una postura o una ideología o intenciones que al final de cuentas incluso son extrañas a nuestra cultura. Y porque vemos que la ideología de género pues es un movimiento que se está imponiendo en otros países europeos, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, y entonces se están importando estas doctrinas, obviamente porque también observamos que hay intereses. Por ejemplo, esta ideología de género está promovida por lobbies, ¿no? Lobbies internacionales,
que ofrecen muchos recursos, incluso a los estados, donde se logran establecer, por ejemplo, leyes que favorecen este tipo de ideología, y eso obviamente nos preocupa. Un ejemplo lo tenemos en el caso de la reforma educativa, donde expresamente ya se introdujo la ideología de género como una manera que tiene que observarse en la educación y la formación de los niños. Eso es pervertir a los menores, eso es adoctrinarlos desde pequeños. La ideología de género piensa, por ejemplo, que el tema de la identidad sexual es una cosa de construcción social, es una cosa cultural. Nada más perverso como eso. O sea, no atienden ni los datos científicos ni los datos de la naturaleza, donde la persona se define precisamente desde que nace. Y por eso es que le están apostando a esta ingeniería social para, desde la escuela, en este caso desde la infancia, pues confundir a los niños y como que reeducarlos ya con esta orientación. Es muy perverso que el gobierno, a través de sus instituciones, se esté prestando a esta colonización cultural que se está haciendo desde fuera en nuestro país. Es lo que ya vemos y es una cosa muy delicada. Muy delicado lo que está ocurriendo y lo que nos viene a plantear Padre Suazo, vocero de la Arquidiócesis de Jalapa. ¿Cuál es la postura ante este nuevo escenario y estas nuevas circunstancias, la postura de la Iglesia en México y a nivel global? ¿Hay alguna directriz que se esté dando desde el Vaticano y cómo se está asumiendo esa postura en México y en este caso en Veracruz? Bueno, el pueblo de México y en este caso la Iglesia como institución es consciente de que está este movimiento internacional de querer colonizar a los países, sobre todo pobres, con ese tipo de mentalidades que son una ideología porque no se sustentan en bases científicas, sino en una forma de comprender la realidad. Lo que observamos es que hay una serie de mentiras que se repiten y que se difunden de muchas maneras, y entonces, ¿qué toca a la Iglesia? Pues desnudar estas mentiras, desenmascarar estas situaciones, hacer conciencia a la sociedad, en este caso a los padres de familia, que son los que van a ser afectados, y entonces también observamos que la ideología de género va en contra, por ejemplo, de la familia. Va en contra de la sexualidad, va en contra de la vida, y por eso ese tipo de políticas que están aplicándose ya o que están llegando a las instituciones a través de las legislaciones, y entonces corremos el riesgo de llegar a una etapa, a una época realmente de una especie de imposición ideológica, donde a los padres de familia, a las personas que no pensamos con esta mentalidad, pues nos cataloguen como lo hacen a través de algunas formas, de retrógradas, de homofóbicos, de personas que discriminamos, cuando lo que estamos haciendo es simplemente descifrar, desenmascarar estas mentiras que se están ofreciendo. Bueno, pues un gran reto social el que tenemos todos. Creo que la sociedad como tal tendrá que asumir posturas. Aquí está la postura de la Iglesia. Hoy hemos escuchado la opinión del padre José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Jalapa. Además, quiero decirlo de manera personal, padre, una postura además muy firme por parte de la Iglesia, muy clara. Creo que es momento de definiciones en el escenario en el que se está viviendo en México y en el mundo, y que sí hay que asumir posturas. La postura de la Iglesia creo que es muy clara. Sí, en el momento actual no podemos seguir aquel principio de lo políticamente correcto, de querer quedar bien con todos. Tenemos que ser firmes, claros y precisos en nuestra identidad. Y en el caso de la Iglesia Cristiana Católica, tiene muy bien claro su pensamiento, que no es de hoy, sino que es de siglos, y por eso nos permite pues tener toda una autoridad moral, de credibilidad y de claridad filosófica, antropológica, etcétera, porque en el fondo la Iglesia lo que está haciendo es defender a la persona,
defender a la persona de estos ataques ideológicos que buscan desvincular a la persona de sus pilares básicos, como es el tema de la familia, como es el tema de la trascendencia. Bueno, seguiremos sin duda participando y contribuyendo en la sociedad, en la opinión pública, pues obviamente a presentar nuestros puntos de vista. Padre, pues los micrófonos de XEU están abiertos, como siempre, somos un medio abierto y democrático. Esta es la postura de la Iglesia Católica, el padre José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Jalapa. Por el momento es todo, amigos, muchas gracias por su atención, padre, muchas gracias. Muchas gracias, Moisés, y gracias a todo el auditorio. Hasta luego.